Muy buenas tardes a todos, damos inicio, ya estamos grabando la sesión y transmitiendo por Facebook Live, perdón, por YouTube también y por Facebook Live. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Emilio Colón. Voy a dar una breve reseña de su amplia experiencia. Posee un doctorado y una maestría en ingeniería ambiental en el Rensselaer Polytechnical Institute de Troy, Nueva York, con un bachillerato en ciencias en ingeniería civil y un Juris Doctor de la UPR. Es ingeniero consultor en recursos de agua, procesos de permisos y cumplimiento ambiental. Director de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, pasado presidente del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles y pasado primer vicepresidente de la Academia Panamericana de Ingeniería, donde es académico emérito. Es miembro del Consejo Asesor del Global Infrastructure Anti-Corruption Center, director de la Junta de Gobierno de la Caribe Federal Credit Union y pasado presidente y presidente de la Junta de la Business Alliance Insurance Agency, ambas en Puerto Rico. Es pasado presidente del Consejo Internacional de la American Water Works Association. Además, es conferencista a nivel mundial en temas de la profesión de ingeniería, movilidad profesional, prevención de la corrupción, desastres naturales, recursos de agua y medio ambiente, desarrollando y participando en diversos proyectos e iniciativas profesionales, como lo son el Proyecto Mundial de Justicia y el desarrollo y promoción de planes de acción para la prevención de la corrupción en la industria de la construcción a nivel mundial. Entre 1993 y 1995 se desempeñó como director ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, una de las compañías públicas más complejas de los Estados Unidos. Se retiró del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, donde participó de 1976 al 2005 y donde ocupó los puestos de ingeniero de área de San Juan, gerente de proyectos internacionales y jefe del grupo de planificación, incluyendo estudios de control de inundaciones y abastos de agua, construcción, permisos y respuesta, recuperación y mitigación de desastres naturales en Puerto Rico, Florida y el Caribe. Fue profesor coordinador del programa graduado de Gerencia Ambiental de la Universidad Politécnica de Puerto Rico y fue oficial comisionado del Ejército de los Estados Unidos, rama del Cuerpo de Ingenieros. Es ingeniero profesional y está en el registro permanente de agrimensura, todos en Puerto Rico. Anteriormente fue planificador profesional en Puerto Rico. Sin más introducción, ya vieron que es un amplio historial que tiene. Le damos la bienvenida al ingeniero Emilio Colón. Adelante, ingeniero. Puede iniciar. Muchas gracias, Tito, y nuevamente te felicito por esta iniciativa. Creo que es un buen paso para hablar de ingeniería. Hoy tengo el tema para discutir de sistemas gerenciales de la ingeniería, que hasta un futuro tendremos 11 presentaciones de cada uno de los temas que estamos aquí, porque si hablamos de los sistemas gerenciales es muy complejo y estaríamos aquí toda la noche hablando. Próximo, Tito. Adelante, ingeniero. Dale uno para atrás. Aquí. Estos son los temas que... La próxima. Estos son los 11 sistemas que vamos a discutir. Próxima, Tito. ¿Por qué hablamos de sistemas gerenciales? Los mismos son básicos para nuestra profesión, en parte porque nos dan procesos ordenados y uniformes y son fáciles de implementación, minimiza errores, mantiene el profesionalismo y da prestigio impresionante. Próximo. El tema de la ética y prevención de la corrupción es sumamente importante. Lo divido en dos temas. La parte general de qué es ética y qué es
prevención a la corrupción. Próximo, Tito. Dentro de esto, un tema que a los políticos les gusta usar mucho de nombre, pero no creen en ellos, es el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es básicamente cuando los gobiernos, sus funcionarios, gente son responsables ante la ley, donde nadie está sobre la ley. Y las leyes son claras, disponibles y publicadas, estables, ecuánimes, protegiendo los derechos fundamentales como la libertad y la propiedad. Y que tienen procesos mediante los cuales las leyes se establecen, administran y son enforzadas como accesibles, ecuánimes y eficientes. Y el acceso a la justicia se provee mediante adjudicadores competentes, independientes y éticos. Próxima, Tito. Es importante cuando hablamos de la prevención de la corrupción ver cuáles son las caras de la corrupción, o sea, cuáles son las modalidades. Muchas de estas están tipificados en los códigos penales de casi todos los países. Soborno incluye, en adición a soborno, extorsión y facilitación de pagos. El abuso de poder o fraude incluye el fraude, la conspiración, malversación y dueños secretos. Dueños secretos es cuando aquel que adjudica contratos es también dueño de una firma que lo tiene callada. El lavado de dinero. Pero posiblemente los más difíciles de entender y ver son la indiferencia y la llamada posverdad o mentira, que se ha hecho desgraciadamente muy común por muchos de los políticos. Próximo, Tito. ¿Qué acciones se pueden tomar? Y es importante que nuestra profesión estamos tratando y el Consejo Mundial ha estado promulgando las acciones que se toman para la prevención de la corrupción. Hay que empezar por las leyes efectivas y que se apliquen básicamente los componentes, o sea, los colegios profesionales deben también implantar medidas y sobre todo dentro de sus programas de que sus miembros practiquen la prevención de la corrupción. Y hay que ver esto como otra gestión gerencial. Y la buena gerencia puede reducir la corrupción significativamente en 3 áreas. En el país donde se da el acto de corrupción, en el país de origen de personas u organizaciones, donde se requiere mayor investigación y aplicación transfronteriza. Próximo. ¿Quiénes están envueltos? Esto es básicamente la hoja que demuestra todas las áreas, todos los servicios, todos los profesionales y organizaciones que en una forma u otra están envueltas en la práctica de la ingeniería y la industria de la construcción. Esto no quiere decir que son corruptos, pero para que vean que no es el trabajo de un solo de los profesionales. Tenemos ingenieros, arquitectos, agrimensores, contables, planificadores, abogados y todos los otros profesionales que puedan estar envueltos. Los contratistas, tanto contratistas generales, subcontratistas, como los suplidores o manufactureros. Gobiernos tanto nacional, estatal o provincial y local. Y podemos añadir aquí también los gobiernos nacionales como Naciones Unidas, los bancos internacionales y los gobiernos también como financieros. Los seguros son muy importantes, al igual que las garantías y los dueños y desarrolladores, las ONG, academia y no por último los medios. Los medios son sumamente importantes en este proceso. Próximo. El sistema de prevención de la corrupción, y esta ya es la parte del trabajo que se hace, mejor conocido como el ISO 37001.
y tiene distintos componentes del sistema. Y pongo aquí la licitación, pero es básicamente todo el proceso de desarrollo de proyectos. Y se dice dónde es que se da más la corrupción. Puse licitación porque lo que se cree es que es la licitación, pero no es cierto. En cada una de las partes de los procesos, planificación, diseño, construcción y operación de licitación la operación del proyecto, en todos ellos hay oportunidades de corrupción. Y aquí es importante que los profesionales tomemos acción, que tengamos nuestros sistemas en sitio para prevenirlo, al igual que los gobiernos, acciones por las empresas, y hay una serie de formularios y documentación que permiten cómo desarrollar los planes individuales, tanto de compañías como individuos. Hay una modalidad que se está dando recientemente, sobre todo con las organizaciones financieras mundiales, que se están exigiendo que se tengan los sistemas gerenciales de la prevención de la corrupción. Próximo. Próximo, Tito. Ahí brincamos, pero lo dejamos aquí. La contratación pública. Este es otro sistema básico que posiblemente son de los que crean muchos de los problemas al no tener unos procesos transparentes, ¿no?, de contratación. Y de aquí, pues hay que ver si hay un verdadero desarrollo de necesidades, si el proyecto es necesario o es meramente una forma de canalizar fondos públicos a los bolsillos de personas. Tipos de contrato, hay muchas modalidades de tipo de contrato. Cada país tendrá su forma, pero esto incluye precio firme, este es el más común, o por costo, o por cantidades definidas, y órdenes de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay también algunos programas socioeconómicos que tienen cierto tipo de contratación para implementar distintos programas y políticas. Y los sistemas requieren remedios a los licitadores no agraciados. O sea, aquellos licitadores que ven que ha habido algo mal en el proceso de adjudicación, que tengan los sistemas para poder llevar esas apelaciones a los sistemas. La administración es muy importante. El dueño tiene que tener amplio conocimiento de cómo hacer la administración, y hay que velar por el cumplimiento y las especificaciones. Eso va a depender mucho de la calidad del proyecto. Las inspecciones son críticas para asegurarnos que se hacen los trabajos adecuadamente, aceptación y garantías. Aquellos pagos o tiempo, ¿no?, por demora, suspensión o aceleramiento de los contratos. Y cómo se pueden terminar los contratos y reclamaciones y disputas, ya sea por acciones del gobierno o por acciones e inacciones del contratista. Próximo. Manejo de desastres. Y esto está básicamente muy al día. Acá en Estados Unidos hay un proceso de una respuesta nacional a desastres, que cuando los estados y los territorios no tienen la capacidad de responder a ellos, el gobierno entra a dar esas ayudas. Por eso es que ustedes han visto una legislación en Estados Unidos de proveer dinero a las distintas empresas e individuos
aquellos que se han quedado sin trabajo para que puedan sobrevivir. Y esta ha sido la primera vez, ¿no?, que se implanta para una pandemia esta legislación de desastre. El proceso de manejo de desastre tiene unas etapas. La prevención, que es cuando hay que tomar todas las acciones, por ejemplo, en los diseños, ¿no?, que las estructuras puedan resistir el embate de ciertos eventos como movimientos sísmicos, huracanes, tsunamis, etcétera. El grado de protección que hay que poner, qué mitigación se puede hacer para reducir los daños. Y cuando hay desastres, cómo se entra en la respuesta y actualmente la recuperación de todo el proceso. Y esto requiere planes estatales y municipales donde se coordinan en todos los niveles de gobierno. Próximo, Tito. Control y aseguramiento de calidad. Esto es muy importante porque es lo que nos va a dar un producto según se diseñó y que la estructura o el proyecto va a tener la capacidad de trabajar por toda esa seguridad y el bienestar público. Pero busca ver principalmente el cumplimiento con los requisitos contractuales. Por ejemplo, el hormigón servido tiene las características del diseño de la mezcla. Se está poniendo adecuadamente. ¿Cómo se minimizan los conflictos que pueden haber entre los diferentes requisitos del contrato? ¿Cuáles son las ganancias del contratista? Es importante que cumpliendo con todas las especificaciones, pues el contratista vaya a ganar dinero, no vaya a perder, y garantizar la mayor productividad del contratista. Este sistema está también descrito en el ISO 9000 de control y aseguramiento de calidad. Y hay una parte que muchas empresarias y profesionales velan por esto, en parte por su prestigio empresarial y profesional. Y esto aplica al dueño, al contratista, al subcontratista y al suplidor y manufacturero. Ejemplo, el contratista, como parte de sus trabajos, ha contratado a una firma para que fabrique elementos estructurales, vigas prefabricadas, columnas prefabricadas. Pues ese subcontratista tiene que tener un sistema de control de la calidad de esos elementos. Pero a su vez, el contratista tiene que asegurarse de que ese subcontratista esté cumpliendo con los controles de calidad. Así que es un proceso, ¿no?, de trabajo en común, que no se debe ver como antagonistas y enfrentados, sino para trabajar para el bien del proyecto. Próximo. Tito. Te prometo que la próxima vez voy a tener una computadora ya sabiendo hacer todo esto del cambio. Gerencia de proyectos, esto todos decimos que lo hacemos bien. Muchas veces lleva problemas porque la gerencia de proyectos es básicamente el control que se le da a los proyectos, pero también lograr una colaboración efectiva entre los distintos grupos y empresas que están desarrollando un proyecto. Mucho de esto a través de la programación que hay se pone en forma automatizada los esfuerzos rutinarios de lo que está pasando, como por ejemplo llevar a cabo itinerarios del proyecto y la inversión en los fondos en adición al cumplimiento. Pero ayuda a establecer las responsabilidades claras entre todos los integrantes de un proyecto, al igual que la integración del programa. Aquí podemos ver, por ejemplo, programas como ArcInfo, CPM y BIM, que todos sirven
en formas más o menos claras del control de proyectos. Próximo. Seguridad ocupacional, lo estamos viendo todos los días con la pandemia, porque lo que se promueve es un ambiente seguro y saludable en el trabajo, pero en este caso de la pandemia es la seguridad y un ambiente saludable para toda la población. Y aquí vienen las necesidades de la protección del personal, el equipo que la persona tiene que tener, los controles que tiene que tener, cómo hacen su trabajo, cómo se previenen los riesgos y se reducen y minimizan los accidentes, y cómo se puede hacer unas medidas de mitigación que vayan a reducir los accidentes que se puedan dar en el trabajo. También que hay un ambiente propicio en el trabajo, en adición a ver el bienestar de todas las ocupaciones. Esto ha tomado mucha relevancia en tiempos de pandemia. Sé que ya muchos en el inicio de los trabajos, como está pasando en México, pasado en Puerto Rico, donde la construcción ya ha arrancado, de los sistemas que se requieren de planes y certificaciones para poder tener un lugar de trabajo seguro. Próxima. Protección ambiental. Esta pues sabemos que se lleva muchos años, ¿no?, trabajando en ello, porque lo que se busca es que hayan consideraciones adecuadas de los efectos sobre el medio ambiente que puedan tomar las decisiones que se hacen. Principalmente hablamos, ¿no?, de temas de desarrollos. Pero para esto es necesario que haya una definición de necesidades y una definición de ámbito del proyecto. O sea, ¿por qué es el proyecto? Y cómo se va a justificar ante la consideración de los efectos económicos, sociales y ambientales que pueda tener el proyecto. O sea, son todos positivos, son todos negativos, va a ser el fin del mundo, como dicen muchas de las personas que están en contra, ¿no?, del proceso. Y es importante que haya el desarrollo de alternativas que nos va a llevar entonces a un análisis de los impactos y buscar minimizar esos impactos. Y donde hay impactos o que no se pueden evitar, entonces se pasa al proceso de mitigar esos impactos, hacerlos menos onerosos al medio ambiente. Una de las partes importantes es el envolvimiento público en la toma de decisiones. Nuestro sistema acá en Puerto Rico y en Estados Unidos requiere, ¿no?, que haya un documento ambiental. Ese documento ambiental tiene que explicar todos los pasos que se tomaron para llegar al punto final de la decisión, y ese documento es muchas veces muy valioso para o contrarrestar un proyecto o para permitir que se mueva adelante el proyecto. Próximo, Tito. Aquí yo puse esto, mitigación de inundaciones, pero es básicamente, podemos ponerlo más amplio, ¿no? Mitigación de desastres naturales. Y aquí tenemos que ver desastres naturales. La parte del ciclo es importante, que va a ser la próxima, con la reglamentación que pueda tener un estado o área, región, de los requisitos para la construcción. Y pueden haber medidas no estructurales, medidas estructurales, pero uno de los problemas básicos que tienen muchas de estas medidas es mantenimiento, o quizás podemos decir que la ausencia del mantenimiento. Próximo. Yo llamo esto el círculo vicioso de desastres. Es lo que pasa y nadie se acuerda o nadie se quiere
acordar. Y esto es un ciclo, ¿no?, donde viene el desastre, viene el evento que hay, uno entramos en un proceso de ver y evaluar los niveles de los daños durante el desastre y poder tomar todas las medidas para la protección de las personas. En el post-desastre, cómo se va llevando la normalidad de la vida luego del impacto del desastre. Pasó el huracán, se perdieron muchas viviendas. ¿Qué hay que hacer para dar los techos a esas personas? Y de ahí se va a la estabilización y a la recuperación, ya sea con reconstrucción, reparaciones, etc. Pero uno de los problemas básicos es la necesidad de documentar el problema, contabilizar la experiencia y tener lo que llamamos lecciones aprendidas. ¿Qué salió bien? ¿Qué no salió bien? ¿Qué se puede hacer para el próximo desastre que venga? Y de ahí tiene que haber una planificación orientada a la reducción de esa vulnerabilidad. Cuando se hace esto, la experiencia ya no se olvida, hay preparación. Aquí es el vínculo más peor que tenemos en el proceso, y es que nos olvidamos. En el caso de la pandemia, la última pandemia grande fue la del 1918. Ninguno de nosotros estábamos en esa época para recordarnos qué pasó, pero mucha gente se olvidó de lo que pasó, y han habido unas pandemias intermedias que ninguna obviamente ha sido de la magnitud de esta que hemos tenido, y el tema de habernos olvidado de qué pasó ha sido un efecto que ha limitado mucho la respuesta. Próximo. El ciclo de vida de proyectos. Los proyectos tienen una vida que normalmente tienen un periodo largo. Creemos que estos proyectos duran para siempre, pero de aquí que es importante la planificación del proyecto, mirando las necesidades y el ámbito. El proyecto está diseñado para 1 a 5 años, 5 a 15 años, 15 a 50 años o para 100 años. Por ejemplo, una represa hay que poderla diseñar para por lo menos 100 años. No sé cuántos de ustedes han podido ver, pero existen represas que fueron construidas en la época de los romanos que todavía están funcionando. Una de ellas es la de Mérida, donde hay 2 represas. Lo que no sobrevivió fue el acueducto, pero las presas todavía están funcionando. Y fíjense que son unas represas que llevan 2000 años en existencia, con unos parámetros que no son los mismos que nosotros podemos ver ahora. Y ahí pues el diseño y especificaciones son importantes, como la construcción, la operación y mantenimiento, y a veces que los proyectos hay que ver el cierre, retiro y remoción del proyecto. Normalmente esto último nunca se pone en los procesos de costo, pero sí es una realidad en los proyectos de las plantas generatrices nucleares, donde esas tienen un periodo de vencimiento, y los costos, ¿no?, de limpieza ambientales son sumamente altos. Próximo. Estas son las razones por las cuales hay que incorporar, ¿no?, el ciclo. Y ustedes, todos tenemos en nuestros países infraestructura bien deteriorada. Muchas veces es por mala construcción, sin controles, ¿no? Hay otras que son complejas, las estructuras y los sistemas. A veces por recursos económicos limitados no se hacen los mismos temas, cambios en requisitos de reglamentación, de código, la parte demográfica, problemas de renovación urbana y desparramiento.
así como las tarifas o formas de capacidad de pago de los clientes para esa infraestructura. Próximo. Aquí llegamos al sistema de mantenimiento. Este es algo que muchos nos olvidamos. Nos acordamos cuando se daña o cuando falla el proyecto, el equipo, etcétera, ¿no? Todo tiene una vida de mantenimiento. A veces estamos acostumbrados a que las neveras de nuestras casas deben de durar entre 20 y 30 años. Los que llegan a esos puntos pues han tenido suerte, ¿no? Sobre todo si le han dado el mantenimiento preventivo que hace falta. El mantenimiento podemos verlo como básicamente en el nivel inicial. Muchas veces el equipo cuando arranca no funciona bien. Esta semana pudimos ver uno donde muchas lecciones y mantenimiento se vieron, que fue el disparo del cohete para llevar a los astronautas a la estación espacial, donde los procesos iniciales fueron sumamente difíciles, ¿no? La operación, las fallas, pero eventualmente hay que reemplazar o el equipo completo o parte de ese equipo que nos da un ciclo. El próximo. El próximo llamamos el ciclo de la bañera, que es una parte integral en mantenimiento. Y como ustedes verán, tiene la forma de bañera, donde podemos llamar la mortalidad infantil, ¿no? O las tasas de fallo que a veces hay al principio cuando equipo no ha sido diseñado o puesto en funcionamiento como debe ser. El periodo de vida útil, donde con un mantenimiento mínimo no deben de haber fallos. Ya no es crítico, pero cuando muchos de nosotros éramos jóvenes, ¿no? El tema de los autos, cada 6 meses había que cambiar las bujías. Ahora no puede tener un auto 10 años sin cambiar las bujías del auto. Y cuando llega el envejecimiento, las fallas van creciendo hasta que llega el punto en que ya no se puede reparar y hay que reemplazar, ¿no? El equipo. Y con esto vamos a la próxima. Estamos ya en el final. Aquí lo importante es recordar los sistemas, la implantación de los sistemas gerenciales para la ingeniería, la necesidad de adiestrar al personal en cada uno de estos sistemas gerenciales a todos los niveles, que tengamos el cumplimiento de esos sistemas gerenciales, que es donde verdaderamente viene su valor agregado, que tengamos revisiones constantes dentro de los sistemas, mirando las lecciones aprendidas de las aplicaciones. Y cuando hay planes y operaciones, es importante revisarlas normalmente. Por ejemplo, nosotros ahora suponemos que estemos ya acabando la revisión del plan de respuestas para huracanes, ya que en el día de hoy empieza la época de huracán y ya en la costa este de Estados Unidos ya se han manifestado 2 disturbios. Han sido tormentas pequeñas, pero empezaron. Y este año se habla de 15 a 19 tormentas, de las cuales 6 a 8 pueden ser de categoría 3 o más. Y aquí es importante, pues, siempre revisar los planes de operaciones e incorporar las lecciones aprendidas. Y con esto, pues, le doy las gracias a la participación y estamos dispuestos aquí ahora para tener un intercambio, ¿no? de información con cada uno de nosotros. Y el informe
vamos a decir, el tema que el Consejo Mundial lleva, que es cero tolerancia a la corrupción. Y muchas gracias por la participación y por el compromiso. Ok, Alfonso González. Pon a Adimir a trabajar. Gracias, buenas noches. Antes que nada, quiero... Ingeniero, perdón, por cuestión de tiempo, mejor nos ayuda con un pronunciamiento final, 3 minutos máximo. Con gusto. Pues agradezco al Consejo Mundial y sobre todo a ti, Tito, por haber tenido esta iniciativa para ir reuniendo diferentes expositores cada semana para ir sacando temas que son de interés general. Gracias sobre todo a Emilio por haber compartido una charla que, si bien es cierto, el tema principal es la gerencia en temas de ingeniería, pero nos hemos centrado en una parte que ha sido la corrupción, que es un cáncer que tenemos muy insertado en todos nuestros países. Lamentablemente no avanzamos todos parejos y como decía la ingeniera Dallens, o sea, para que haya corrupción, pues tiene que ser por dos partes. Hablamos de corruptos, los corruptos no son tontos y saben guardar muchas de estas cosas. Tenemos que ver cómo vamos nosotros combatiendo e insertándonos en las políticas públicas para poder lograr avanzar en este tema. Yo creo que el tema que pone en la mesa el ingeniero Emilio da para mucho. En México hemos tenido, gracias a Dios, su aportación y su participación en cuando menos 2 estados de este tema que tiene que ver con el combate a la corrupción. Esto también nos llevó a participar en la administración federal pasada en la creación de las procuradurías para el combate a la corrupción que se instalaron desde finales del sexenio pasado y hoy parece que son letra muerta, desafortunadamente, pero tenemos que seguir insistiendo. Nuevamente yo con esto cierro y agradezco la oportunidad de dirigirme a todos ustedes y gracias Emilio nuevamente por siempre tu disposición para participar en todos los eventos a los que se nos convoca a través del Consejo Mundial y sobre todo en pro de la ingeniería. Buenas tardes, es cuanto. Muchas gracias a ustedes por el tiempo dedicado. Ingeniero Emilio, un pronunciamiento final. Yo creo que esta iniciativa de todo que se ha logrado hacer aquí es algo que yo invito a los distintos países de utilizar en sus países, donde yo espero que los conferencistas tengan el mejor interés en poder hacer esto en los distintos países y poderle ayudar a cada uno de ustedes a establecer este proceso de los adiestramientos, las conversaciones de cómo mejorar la práctica de la profesión. Estamos aquí, como yo les dije, esta es una mera introducción al tema que tratamos hoy, ¿no? De los sistemas gerenciales. Aquí hay 11, que cada uno de estos 11 hay tiempo para una presentación de básicamente media hora, 40 minutos, que cada una de estas cosas va a enriquecer la práctica de la profesión en los distintos países. Y les agradezco mucho a todos los que estuvieron aquí. Tuvimos un grupo muy nutrido y a veces pues no da tiempo, ¿no? de hablar o de hacer todas las preguntas que uno quiere. Ok, les agradezco a todos su participación. Muchas gracias por estar aquí. Les recuerdo, la próxima semana tenemos la participación de Argentina a través del ingeniero Jorge Abramián y después de esa tenemos a Lake con el ingeniero Santiago Jiménez. De nuevo, muchas gracias. Vamos a cortar transmisión.